os animo a abrir vuestras Biblias a Primera de Pedro 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10, aunque nos estaremos centrando en los versículos del 1 al 5. Y conocer más a Cristo y su palabra nos hace crecer como creyentes. Pero también, como vamos a ver hoy, nos permite servir siendo parte de su iglesia. Así que vamos a dar gracias y vamos a comenzar. Sí, Padre, te damos gracias por tu obra en la cruz. Te damos gracias porque en ti ahora somos tus hijos. Señor, como ha dicho Lemuel, aparta todo lo que ocupe un lugar que no conviene, Señor, para poder escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti en todo lo que hay que decir. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y en el 19 de marzo de 1882 se comenzó en España una edificación que hoy sigue en obras. Y muchos de vosotros estáis haciendo en vuestra mente cuál será esa edificación. Y me refiero a la conocida Sagrada Familia. Y se supone que ya debía de haber finalizado. Pero hechos inesperados como la Guerra Civil Española y ahora el COVID-19 la han paralizado, retrasándola. Y en esta mañana vamos a hablar de una construcción que nada ni nadie la puede parar. Y me refiero a la edificación de la Iglesia de Cristo y la edificación de sus miembros. Así que vamos a acercarnos a Primera de Pedro 2 y vamos a hacer la lectura. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y en el primer capítulo de Primera de Pedro ha estado enseñando, ¿verdad?, sobre la nueva vida del cristiano. También ha estado hablando de la herencia infinita del cristiano. Y es algo que debían saber, porque es algo que ya los profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando, al igual que anunciaban de su sufrimiento. También está diciendo Pedro que como cristianos vamos a sufrir, pero lo vamos a soportar con gozo. Saber que Dios nos redimió
con el más alto precio que se puede pagar por alguien: la sangre preciosa de nuestro Señor. Pedro exhorta a vivir, ¿verdad?, a los cristianos como extranjeros en el mundo en el que se encuentran, al igual que hoy a nosotros, ¿verdad? Y nos anima a una obediencia a Cristo, porque hemos sido alcanzados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. En esta mañana entramos en un terreno, ¿verdad?, de crecimiento y de construcción exclusivo de Dios, donde los cristianos serán el material utilizado por Él. Y Él es el que lleva a cabo la tarea, ¿verdad?, utilizando su propio medio y su método de construcción. Así que, al igual cuando entras en una obra, en la puerta encontramos unos carteles donde se nos anuncia cuál debe ser nuestra instrumentaria. Debemos de llevar casco, debemos de llevar botas y tener un conocimiento, ¿verdad?, sobre ese sitio y también sobre los materiales que vamos a utilizar. Así que esto que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver cómo Cristo, cuando nos introduce en su construcción, va a demandar de nosotros una indumentaria y una formación específica. Y en el versículo 1 que vamos a ver, del versículo 1 al 3, Pedro nos anima a cuidar dos aspectos necesarios para crecer en fe y formar parte de la obra constructiva. Y en los versículos 4 y 5 veremos dos aspectos que permiten tu servicio a Cristo en comunión con otros creyentes. Así que en esta mañana vamos a ver dos aspectos claves para un correcto crecimiento espiritual. Del 1 al 3 veremos crecimiento individual y 4 y 5 crecimiento colectivo. Así que vemos con el versículo 1 del capítulo 2, empieza con un por tanto, es decir, concluye sabiendo que los cristianos ya están capacitados y tienen las herramientas suficientes para formar parte de esta construcción. Y el primer aspecto que debemos cuidar de nuestra nueva vida espiritual es la santidad, de la cual ha estado hablando en los versículos del 13 al 25, para acercarnos a Él y a su edificación. Y encontramos la manera de cuidar nuestra vida espiritual, que es desechando todo lo malo y pecaminoso que nos impide tener una relación con Él y con su edificación, que es la iglesia. Pedro no está hablando de desechar para la salvación, sino que ahora que el cristiano ya es salvo por la sangre preciosa de Cristo, debe vivir diariamente desechando todo pecado, ¿verdad? Y se supone que estos cristianos han recibido la palabra de Dios, y dice en el versículo 3, han recibido la benignidad del Señor. El término griego que utiliza de desechando se utiliza con la idea de quitarse, despojarse o sacarse de encima la ropa sucia e inapropiada que no permite, ¿verdad?, ejecutar la tarea sin nada y colocarse otra. Creo que la palabra toda no hace falta que la describamos o que la entendamos, porque es bastante claro. La palabra toda es toda. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Así que eso debemos de desecharlo. Todo este desechar nos lleva a un fin concreto, que es ser más como Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues mediante la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Dios? Pues debes desear la palabra de Dios.
¿Para qué? Pues con el propósito de crecer para salvación. Y crecer para salvación es algo importante. Y la salida que tuvimos el sábado pasado con los jóvenes, crecer en salvación no es solamente saber quién es Jesús y qué es lo que hizo en la cruz. Crecer en salvación va mucho más allá. Es saber cuál es el plan de Dios para nuestra salvación, desde un comienzo, desde Génesis. Es conocer y saber qué declara su palabra, cuál es el futuro que nos espera a los creyentes, saber cuál es el verdadero sentido de la vida. Hermanos, esto es un privilegio que la gente del mundo no lo sabe. Nosotros sí, porque tenemos su palabra y se va a cumplir todo lo que en ella dice. Saber qué sucede a nuestro alrededor a causa del pecado en el mundo. Saber que todo tiene una explicación y tiene un propósito concreto. Entender que cuando muere un familiar, cuando muere un amigo por un accidente o por algo así, no es algo casual, ¿verdad? Sabemos como cristianos que tenemos contados nuestros días, nuestros meses, como dice Job 14:5. Es decir, conocemos de primera mano la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Y por tanto, desechamos todo lo malo, todo lo pecaminoso, ¿verdad? Todo aquello que nos evita avanzar en el conocimiento de Cristo y nos lleva a desear la palabra de Dios y crecer para conocer más a Cristo con el propósito de amarle más. Este jueves pasado tuvimos una de las predicaciones más bonitas, para mí, como lo sabéis, ¿verdad? Tenemos un buen maestro aquí en esta iglesia. Y estuvo hablando Ever en Filipenses 2 de Cristo, de su humillación. Así que conocer más a Cristo nos permite y nos garantiza una adecuada construcción espiritual en nuestras vidas, pero también colectiva. Así que, y este desear no es cualquier cosa. Cuando Pedro está diciendo que debemos desear la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Está diciendo que el cristiano debe desear aprender de Dios como un niño recién nacido quiere su leche para ser alimentado. El niño no parará de llorar y gritar hasta que le den su comida. Pues de la misma manera, así debe de ser el cristiano. Debe buscar alimentarse y ser alimentado por la palabra de Dios. Y el que ha tenido niños sabe cuánto desea comer un niño cuando tiene hambre y es pequeño. Así que hemos visto cuáles son los requisitos y las cualidades que debemos tener para beneficiarnos de esta obra constructiva que está llevando Dios a cabo. ¿Qué debemos hacer? Desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Y Pedro va a hablar de cómo se da esta construcción en el contexto de la iglesia. ¿Cuál es el medio que Dios ha diseñado y también el fin? Es decir, para que esta construcción represente a su Hijo. Y como este texto que hemos visto, ¿verdad?, es muy rico, solo nos vamos a centrar en los versículos 4 y 5. Y dice el versículo 4: y viniendo a él. Y este viniendo a él, piensan muchos teólogos que Pedro sigue en mente con el Salmo 32, donde David anima al pueblo a acudir a Dios por su bondad y su benignidad,
porque Él redimirá a todos los que le buscan y se refugian en Él. Y en mente dicen que Pedro sigue con este pensamiento en su cabeza. Este viniendo a Él se refiere a Jesús, del versículo 3, quien es la piedra viva. Este viniendo a Él nos habla de la accesibilidad que los creyentes tenemos para acercarnos a Cristo. Pedro está utilizando un participio perfecto que da la idea de venir continuamente a Él. Este es un privilegio que solo los creyentes tenemos. El contraste es muy marcado. Dice, así que, ¿verdad? Vemos cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento solo se podían acercar una vez al año para tener relación con Dios. Ahora los cristianos, está diciéndonos Pedro, que tenemos el privilegio de acercarnos a Él cada día. Y espero, hermanos, que cada día nos acerquemos al Señor. Le roguemos, le pidamos, conozcamos más de Él. Y este es un privilegio que solamente, ¿verdad?, somos los únicos que podemos venir a Él. Y con un propósito claro, que vamos a ver ahora más adelante, que es dar fruto espiritual aceptable por medio de Jesucristo. En un primer momento parece que Pedro está siendo incongruente, ¿verdad? Está utilizando términos inapropiados. Está equivocado. E incluso hasta raro. Porque todos sabemos que una piedra no tiene vida. Pero está hablándonos, ¿verdad? Como sabemos, una expresión figurada, es una metáfora. Y la Biblia utiliza términos figurados. Porque sabemos que Israel no es una viña, pero se la compara con una viña. Y Pedro quiere llevar al lector con este contraste de una piedra viva a la idea de una construcción, ya que Dios va a edificar su iglesia por medio de piedras vivas sobrepuestas una tras otra, pero sobre la principal piedra, que es Cristo, la piedra angular. Y Pedro, este término que utiliza viva o vida, lo está utilizando a lo largo de esta carta y lo encontramos justamente al comienzo de su carta en el versículo 3 del capítulo 1, cuando dice que Dios nos ha hecho nacer para una esperanza viva. Esta palabra viva nos está dando la idea, ¿verdad?, de tener a Cristo que ha resucitado, que ha muerto, pero que ahora para el cristiano es la única esperanza. Es la única esperanza. Lo vemos a lo largo de los evangelios, cómo Cristo a sí mismo se ha referido como viva. Cuando habla con la samaritana, Él dice que Él es agua viva. A las multitudes que le seguían en el versículo 6, se refirió a sí mismo como el pan de vida. Y cuando Jesús preguntó a sus discípulos que quién creían ellos que era, ¿qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, no solo se refiere a Jesús como una piedra viva, sino que Jesús es la piedra que da vida, que da vida. Pedro ha estado viendo con el Señor Jesús durante 3 años sus milagros. También ha visto cómo ha resucitado a Lázaro y aún más. Después de haber sido muerto y crucificado, Pedro ha visto al Señor con vida, ¿verdad? Así que
este Señor Jesús, sabe Pedro que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, como dice Juan 1:4. Pedro ha estado comenzando este capítulo con el crecimiento espiritual individual. Hemos visto en los versículos del 1 al 3, el cristiano debe desechar y debe desear con el propósito, dice, ¿verdad?, de crecer. Recién nacidos, leche pura, para que por ella crezcáis para salvación. Así que nos está hablando del crecimiento. Y Pedro nos habla de un crecimiento ahora, de un crecimiento colectivo, donde la iglesia va a ser edificada por medio de creyentes, piedras vivas y preparadas para venir a Cristo, que es la piedra angular. Y esta imagen que utiliza de piedra, Pedro no se la ha sacado de la manga. No, Pedro conoce el Antiguo Testamento. Conoce el Salmo 118, 22. También conoce Isaías. Pero aún más, Pedro está recordando lo que les dijo, ¿verdad?, en la parábola de los labradores malvados. Es decir, una referencia del Antiguo Testamento que nos habla de gran juicio, de un gran juicio, porque esta piedra la desecharon, ¿verdad? Le dice a estos edificadores, a estos que estuvieron, a estos labradores malvados. Pedro no está hablando de una piedra en general. El término que está utilizando Pedro significa una piedra grande, firme, con la intención de presentar a Cristo como la piedra principal, angular del edificio. Es decir, Cristo es el fundamento, el cimiento adecuado de este gran edificio que se va a construir. Y hoy en día las edificaciones utilizan hormigón vibrado con varilla y pilotes por una consecuencia, y es porque es un material barato. Y esto va a formar la parte de la estructura de los edificios. Pero no hace tanto que la piedra angular dejó de utilizarse en las edificaciones. Y se usaba por sus grandes características constructivas, porque son especiales, ¿verdad? Pero se dejó de utilizar porque tiene un precio muy alto y es muy costoso. La piedra como material constructivo define algo duradero y fuerte. Y que sea angular facilitaba la construcción por sus ángulos rectos, sus líneas definidas, trabajadas y compactas, sin fisuras, para determinar cuál sería la dirección, ¿verdad?, de esa estructura. Y Jesús es la piedra angular. Jesús está bien definido, ¿verdad? Y Él ha marcado cuál debe ser la construcción en la iglesia. No venimos aquí y hacemos lo que nos da la gana. Se marca cómo debemos de comportarnos en su iglesia, pero también individualmente en nuestras vidas. Pedro presenta la interpretación que hicieron los hombres de esa piedra angular y de la interpretación que hace Dios. Y fijaros, no perdamos de vista lo que quiere hacer Pedro. No perdamos de vista cuál es el contexto de esta carta. Pedro quiere dar solidez, ¿verdad?, a la fe de estos expatriados que están siendo perseguidos, que están siendo martirizados, y Pedro quiere confortarlos. ¿Y qué más seguridad que pertenecer y formar parte de la edificación del único Dios vivo? ¿Qué más necesitan estos expatriados?
¿Y qué más necesitamos nosotros? Aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones complicadas, sabemos que pertenecemos a nuestro Señor y tenemos una herencia infinita. Y Él nos ha hecho nacer de nuevos. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Y los hombres de aquel tiempo y sus líderes, dice Pedro, que la desecharon. Fijaros el texto. Versículo 4. Esta piedra viva, desechada por los hombres. La palabra desechar viene de la palabra que significa desaprobar. Es decir, estos hombres pusieron a prueba a Cristo y determinaron que no les interesaba. Hicieron una valoración sobre su manera de actuar, sobre sus enseñanzas, y se dieron cuenta que este Cristo no entraba en sus planes, ni en su sistema religioso. Por lo tanto, lo rechazaron, lo crucificaron. Jesús no entraba en sus planes y en sus proyectos constructivos religiosos. Es decir, Jesús estuvo por más de 3 años haciendo milagros, mostrando que Él era el Mesías esperado, pero ellos decidieron que Cristo no encajaban en su sistema. Lo rechazaron y tristemente esto ocurre hoy día. Hay muchos incrédulos que vienen a Jesús porque quieren tener una vida espiritual, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que Cristo no les interesa porque no quieren dejar su pecado. Los hombres buscan algo de vida espiritual y sentirse bien, pero cuando llegan a Jesús, este Jesús les parece un extremista. Por eso son tan populares estas pseudo-religiones que se hacen sentir bien espiritualmente. Y tristemente, también estoy hablando de la supuesta llamada iglesia evangélicas. Y la pregunta esta mañana es, ¿estás haciendo una correcta valoración de Jesús? ¿Entiendes realmente quién es Él? ¿Está siendo Jesús la piedra angular en la que se asienta tu vida espiritual? ¿O hay otras piedras pequeñas en las que te apoyas? ¿O hay otras piedras menores en las que confías? Y podemos sacar muchas aplicaciones sobre lo que acabamos de ver en este versículo, ¿verdad? Y una de ellas es una conclusión muy evidente sobre este punto. Y es que si quieres vivir como Cristo, ¿verdad? Te aseguro que no te van a tratar mejor que a Él. Si eres fiel a Dios, vas a recibir rechazo porque vas en dirección contraria a este mundo. Así que si estás feliz, estás contento en este mundo, estás disfrutando, ¿verdad? ¿Te sientes cómodo con personas que le rechazan? Piensa si has entendido el Evangelio. Estos dispersos, ¿verdad? Estas piedras están siendo reforzadas por medio de este mensaje. Y espero que en esta mañana se está sufriendo, esté siendo reforzado. Y fijaros, el pero que vemos aquí en el versículo 4 ya nos avisa de un contraste. Los hombres lo rechazaron, pero para Dios. Piedra escogida y preciosa. El contraste, ¿verdad?, es evidente. Pedro presenta que la valoración de Dios, el único que tiene el estándar divino, concluyó y determinó que esta piedra, Cristo, es preciosa a sus ojos. Y el término escogido o elegidos es un tema también
que está impregnando toda esta carta, toda esta epístola. Como vemos en el versículo 1, ¿verdad? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ¿verdad? Estos dispersos también han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios. Es decir, de la misma manera que Dios ha escogido a Cristo antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 20, ¿verdad? Dios ha escogido a cada uno de nosotros, para que formemos parte de la iglesia. El cristiano es elegido por Dios para formar parte de este edificio. Y concretamente es algo importante que estos cristianos que estaban sufriendo esto lo escucharan. Dios nos hace partícipes por medio de Cristo de su amor salvífico. Vemos que solo Cristo es el único que da la talla. No hay nada ni nadie que pueda realizar una obra semejante. ¿Quién puede, verdad, permanecer al área divina y a su vez humillarse de este modo, como lo hizo Cristo? Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo humano para obedecer y morir por y para las criaturas de Dios. Por eso, Él es el único cimiento de construcción, ¿verdad?, posible para llevar a cabo esta obra. No hay ángeles, no hay serafines, no hay querubines, no hay nada ni nadie que pueda hacer esta obra. Solo Cristo. Este Cristo es el que tiene el valor. Y como dice, ¿verdad?, es estimado y es de gran valor. Por eso Él es precioso a los ojos del Padre. Dios midió su valor y determinó que su sangre es preciosa, como dice el versículo 19 del capítulo 1, para redimir, para comprar piedras vivas para su edificación. No hay otra piedra con tanto valor, y es en base a lo que Él ha logrado a nuestro favor que Dios nos eligió. Y por eso somos, ¿verdad?, hijos suyos. Nosotros que somos piedras, que poco o nada valemos, por medio de Cristo tenemos valor. Y de la misma manera que su Hijo fue desechado por los hombres, pero es precioso para Dios, ahora nosotros, los que creemos en Jesús, somos preciosos. Y la pregunta ¿es Cristo precioso para ti y el cimiento de tu vida? ¿O lo rechazas porque Él no entra en tus planes? Y hermano, no hay término medio con Cristo. No hay medias tintas. O es para ti una piedra de edificación o es una piedra de tropiezo. Por eso, cuando Jesús habló con estos malvados labradores, habló sobre esto mismo. Desecharon al Hijo, ¿verdad? Y Pedro quiere enfatizarnos que Cristo o es, ¿verdad?, una piedra de edificación o es una piedra de tropiezo. Y como Cristo es una piedra viva, ahora nosotros somos piedras vivas. Fijaros, versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En el versículo 4 señala quién es la piedra principal del edificio, que es Cristo. Y ahora vamos a ver en el versículo 5 que Cristo permite que seamos piedras vivas para su edificación, es decir, de piedras inertes y deformadas por el pecado. Dios, por medio de Cristo, nos da vida para formar parte de su construcción, que es la iglesia. En un momento de su ministerio, Jesús habla de que su iglesia es una edificación y se va a poner en marcha.
Y lo vemos en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Por lo que cada persona que es rescatada por su palabra y por la obra del Espíritu Santo es unida a su edificio. Y esta unión, como dice Pedro más adelante, tiene un propósito concreto, que es ofrecer frutos espirituales. Esta casa espiritual no se refiere a un edificio como tal, sino que está utilizando aquí una metáfora con la intención de señalar que los creyentes, el conjunto de creyentes, es esa casa espiritual. Cuando Dios salva a una persona, Él la añade, la incorpora, la coloca dentro de un grupo de creyentes con una intención. Fijaros lo que dice, versículo 5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados. Así que nada de piedras errantes, piedras solitarias. Si Dios te ha dado vida, no existe otra opción que juntarte con más creyentes. Dios ha establecido un orden y un lugar para cada uno de sus piedras. Y en las Escrituras encontramos cómo es Dios el que organiza su construcción. Y cada una de ellas se necesitan mutuamente para seguir edificándose unas sobre otras. Así que, si eres una piedra, eres un cristiano, te necesitamos. Te necesitamos. Y nos necesitamos. Por eso la importancia de localizar una iglesia donde uno pueda crecer en el conocimiento de Cristo. Es decir, ser edificados como casa espiritual con la intención de llevar fruto aceptable. Así que, hermanos, cuando hemos pasado años y años en una iglesia y no hemos visto que hemos sido edificados, no vemos que crecemos. El Señor nos llama, ¿verdad?, a buscar un sitio donde sigamos creciendo para conocer más a Cristo, para amar más a Cristo, con el fin de servirle mejor. No vamos a estar de vacaciones cuando lleguemos al cielo, vamos a estar con Cristo haciendo cosas para Él. Así que nos conviene, ¿verdad?, estar en una iglesia centrada en lo que a Dios le agrada. Fijaros, por eso es tan importante, porque ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes santos. Y esto de sacerdotes santos señala la manera de acercarnos a Dios. Al igual que los sacerdotes debían presentarse ante Él, ante Dios, ¿verdad?, después de haberse lavado, nosotros antes de ir a Él debemos confesar y desechar nuestro pecado. Y lo hemos visto en los versículos 1, 2 y 3. Estas son las vestimentas adecuadas para esta construcción, para la construcción de Cristo. Y quiero que veamos que esto es algo serio. Cada creyente es comparado como aquellos sacerdotes del antiguo pacto. Y conocemos la historia de lo que ocurrió con aquellos que no tomaban en serio ese oficio, o los que ofrecían a Dios cosas que no le demandaban. Tanto los hijos, ¿verdad?, de Aarón, ¿os acordáis lo que ocurrió con Nadab y Abiú? O con los hijos del sacerdote Elí, que menospreciaron la seriedad de servir al Dios vivo. Y vemos en las Escrituras cómo acabaron. Pero esto no fue en el Antiguo Testamento. Ahora también lo podemos ver en el Nuevo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Verdad? Estos intentaron engañar al dueño de la iglesia. Sabemos que el pueblo judío tenía que trasladarse al templo, ir a Jerusalén para adorarle y tener una relación con Dios. Pero ahora nosotros somos
el templo espiritual de Dios. Estamos separados del mundo. ¿Para qué? Para ofrecernos a Él como sacrificio. No solo tenemos el honor y privilegio de formar parte del templo de Dios, sino que además nos considera sacerdotes del Dios vivo. Y la función del sacerdote en el templo tenía que ver con sacrificar animales, ¿verdad?, para quitar la culpa y el pecado del pueblo. Pero ahora Cristo ha sido sacrificado, ¿verdad? El sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y es el que quita el pecado del mundo. Y entonces, si somos sacerdotes, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que un cristiano debe ofrecer? Los sacrificios de los cristianos ahora son actos visibles que se van a concretar en sacrificios espirituales. Lo cual, ¿verdad? Esto nos muestra y nos enseña la naturaleza al Dios que servimos. Ofrecemos sacrificios espirituales. Y estos sacrificios espirituales no son algo etéreo o impalpable, son sacrificios tangibles, son visibles, y lo vamos a ver ahora en la palabra del Señor. Y vemos que la Biblia es clara respecto a esto. El sacerdote del nuevo pacto comienza ofreciendo gratitud a Dios por la obra redentora, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo vemos en Efesios del 1 al 10. Y no quiero alargarme, no vamos a leerlo, pero lo vemos. Y luego a partir del versículo 11 continúa hablándonos de que Dios sigue edificándonos. Sigue edificándonos. Somos el cuerpo de Cristo. Así que el sacerdote, lo primero que hace, el sacerdote del nuevo pacto, es ofrecer gratitud al Señor. Ahora el cristiano está llamado a ofrecer continuamente el sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13:15. Alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Lo que hacemos, nada más comenzar presentándonos delante del Señor, ¿qué hacemos? Cantarle alabanzas a nuestro Señor. Esto es un sacrificio. Esto es un sacrificio al que estamos llamados. Así que importante, lo podéis leer en Hebreos 13:15. Otra manera de ofrecer sacrificio es vivir una vida en santidad, como ha estado diciéndonos, primera de Pedro 1 del 16. Y por último, y ahora es algo que pensamos, bueno, ya hemos terminado de ofrecer sacrificios. No, fijaros lo que dice el apóstol Pablo. Después de ser, ¿verdad?, vivir una vida en santidad, encontramos en la Biblia que el cristiano en sí mismo es una ofrenda, es un sacrificio. Fijaros, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y está involucrando aquí el apóstol Pablo la entrega total de nosotros. Y es un ejemplo en la vida de él, y podemos verlo y comprobarlo. En Filipenses 2:17 dice: pero aunque yo sea derramado, fijaros, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. El cristiano se sacrifica para alcanzar a otros con el Evangelio. Esto también es un sacrificio. ¿Cómo? Imitando a Jesús, en amor por los demás. Fijaros, Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó
y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Otro sacrificio a Dios es compartir nuestras posesiones con aquellos que hacen avanzar el Evangelio. Fijaros, Filipenses 4:18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. También otro sacrificio es hacer el bien. También es una ofrenda. No os olvidéis, fijaros, Hebreos 13:16, no os olvidéis de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Las oraciones también son sacrificios. ¿Os acordáis? Apocalipsis 5:8, ¿verdad? Estas oraciones de estos santos es una ofrenda a Dios que están contenidos en las copas de oro, que es el incienso. Así que, al igual que Dios eligió a Aarón y a los hijos para que le sirvieran como sacerdotes en el tabernáculo, Dios nos ha colocado a todos nosotros en su iglesia como piedras vivas. Y no solo eso, sino que además nos ha hecho sacerdotes para servirle y hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, somos toda la iglesia, todas las piedras vivas, las responsables de hacer avanzar, ¿verdad?, el proyecto de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos y alcancemos a aquellos con el mensaje, aquellos que tienen que ser salvados. Fijaros lo que dice también Efesios 4:13. Debemos de ser responsables y seguir avanzando hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Así que, hermanos, no son los ancianos, los pastores, los encargados de hacer la obra del ministerio. Somos cada uno de nosotros, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. En el lugar donde el Señor nos ha puesto. Todo creyente ha recibido el encargo de colaborar en la edificación de la iglesia de Cristo, en base a sus dones que Dios ha repartido, que el Señor ha repartido. Hermanos, es un servicio desde limpiar hasta presidir, desde poner el café hasta estar ahí en la bienvenida, desde estar en el cunero a estar como profesor en las escuelas dominicales. Todo esto es servicio. La alabanza es servicio. Las oraciones es servicio. La ofrenda es servicio. Los que se encargan del sonido es servicio. Incluso el hermano que está sufriendo y cogemos el teléfono y tenemos una palabra de ánimo, esto también es servicio para nuestro Señor. Así que como siervos de Dios, ¿verdad?, vivimos agradándole, imitándole. Y finalmente en el versículo 5 nos dice cuál debe ser nuestra motivación a la hora de hacer nuestro trabajo. Fijaros, versículo 5, dice, tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, fijaros aquí, por medio de Jesucristo. Es decir, si lo que haces en la iglesia lo haces para ti, para que te vean, y no para Cristo, ¿verdad?, sino que lo que quieres ser preeminente, cualquiera, da igual cualquier cosa de la que hagas. Si tu motivación no es ofrecerlo como un sacrificio para Cristo, sino para que te vean a ti, esto es nada. Estos son trapos de inmundicia. Todos estos sacrificios para nada valen. Y viene bien claro,
por medio de Cristo. Porque sin Cristo, nada de lo que hacemos para Dios tiene valor. Y vamos a concluir. Y hemos visto en esta mañana cuáles son las claves del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y también de la Iglesia de Cristo. Y lo primero que hemos visto es el crecimiento de cada uno de nosotros, individual. Y este crecimiento se va a tratar de desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Y la segunda clave para el crecimiento es acudir siempre a Cristo, nuestra piedra angular, para servir en su iglesia. Y que nuestra motivación sea la adecuada a la vez que servimos a nuestro Señor. Y Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 11 de Romanos 36. Y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú has redimido un pueblo de piedras vivas que quieren agradecerte todo lo que tú has hecho, Señor. Y sabemos nuestras limitaciones, sabemos que de alguna manera no somos lo que debiéramos de ser, pero te damos gracias por el amor que tú has mostrado para cada uno de nosotros. Pero también te damos gracias, Señor, porque nos permites servir a tu iglesia de la manera que sea. Cualquier cosa, Señor, porque mejor es pasar un día en tu casa, ¿verdad? Y estar en tus atrios que pasar 1000 fuera de ellas. Cualquier cosa, Padre, lo que tú nos pidas, estamos dispuestos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y saber y pensar que cada cosa que hacemos lo hacemos para ti y para que tu nombre sea ensalzado y para que el reino avance, Señor, y que llegues, Señor, a alcanzar hasta la última piedra viva, hasta la última piedra que sea puesta ahí en lo alto hasta que tú vengas. Señor, te esperamos. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que tú nos das y nos pones. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.